¿Puede una mujer predicar? Esta es un interrogante, una pregunta que se hace mayormente personas dentro de las congregaciones, personas que han implementado utilizar versículos explícitos en la palabra de Dios e incluso también personas no creyentes, personas que se han tomado el tiempo y la dedicación de buscar y de argumentar que la mujer no debe de predicar. Por lo tanto, en este video, con la ayuda de las Sagradas Escrituras, estaremos analizando, viendo, resolviendo, contestando a esta pregunta y por medio y sobre todo de las Sagradas Escrituras. Así que bienvenidos a este video en el cual contestaremos con el siguiente tema: ¿puede una mujer predicar? Doy gracias a Dios primeramente por la vida, por traernos nuevamente un nuevo video al canal, con un tema que ha sido bastante de polémica, discusiones, debates e incluso videos en los cuales he visto en redes sociales y argumentan muchas personas, creyentes como no creyentes, que la mujer no debe de predicar. Pero estas personas se aprovechan de la situación a ciertas personas para generar doctrinas falsas. Y tenemos que cuidarnos como pueblo del Señor, a los amigos que están escuchando el video, de las falsas doctrinas que cogen un versículo en específico o varios versículos con referente a un tema y deciden argumentar una doctrina falsa que va en contra a las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, en este video estamos diciendo a las personas que leamos y escudriñemos las Sagradas Escrituras. He de recordar que hace años atrás, incluso por las redes sociales en estos tiempos, hay muchas personas que argumentan y dicen que la mujer no debe de predicar o que la mujer no debe participar de las cosas santas y sagradas del Señor en el altar. Tal cosa así me ha llegado a la mente y a mi corazón en sacar un video y dar respuesta a esto conforme a las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿cuál es el motivo o la razón o su base principal que agarra este tipo de personas para argumentar que la mujer no debe predicar? Está en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Y dice de la siguiente manera: la mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ese es el principal versículo donde estas personas, creyentes como no creyentes, se basan para decir que la mujer debe estar en silencio, que la mujer no tiene que opinar, no tiene que hacer nada, que solamente los hombres tienen dominio y control de todo en el templo. Y no es así. El otro versículo que también he encontrado y en la cual se cogen para decir que la mujer no debe predicar, creyentes como no creyentes, es en Primera de Corintios o Primera Carta de Corintios, capítulo 14, versículo 34. Y nos dice de la siguiente manera: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les permito hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y el 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casas a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces podemos ver, querido amigo y hermano de la fe, que estos son los dos principales versículos donde estas personas agarran, se basan y se fundamentan sobre su doctrina falsa. Debemos de recordar algo muy importante que nos enseñó el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, que es que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, para dar un comienzo a esta respuesta de la pregunta si una mujer puede predicar, mi respuesta conforme a las Sagradas Escrituras es que sí debe predicar, y estaremos analizando y el por qué debe predicar. Debemos de recordar dos cosas importantes, o una cosa importante si lo podemos decir así. En primera carta de Timoteo,
el lugar donde está Timoteo dirigiendo un templo o una congregación en el pueblo de Éfesos. Y obviamente en la carta de Primera de Corintios se establece en el lugar de Corintios. Estos pueblos o ciudades anteriormente eran literal, estos pueblos eran de origen pagano. Sus ciudades o estos pueblos adoraban a diversas estatuas, diversas dioses, entre comillas, dioses paganos. Entonces llegó la salvación, llegó la palabra de Dios por medio de los grandes hombres de las Sagradas Escrituras, Nuevo Testamento, como Pablo, Apolo, entre otros apóstoles que llevan el mensaje de la salvación. ¿Qué pasó? Una vez pasado todo eso, ahí pasó el gran problema, que es la segunda cosa, que es que en esos tiempos, cuando estaba la palabra de Dios, hubieron personas que el Señor reprende al diablo en esta hora. Incluso en estos tiempos que estaban personas que dicen y afirman decir cosas contrarias a lo que hemos aprendido, que es a las Sagradas Escrituras. En Primera de Corintios y en Primera de Timoteo, que era lo que más abundaba, eran las falsas doctrinas. Pablo, en la cual por medio del Espíritu Santo de Dios, no con el fin de que lo cataloguemos como un hombre machista, claro que no. ¿Por qué dijo Pablo en Primera de Timoteo y a la iglesia de Corintios o a la iglesia de Éfeso que estaba encargado por Timoteo? Lo dijo porque ahí dentro de esos pueblos, dentro de esas ciudades, abundaba las falsas doctrinas, hombres que engañaban a los hermanos. Recuerden que cuando Pablo iba por medio, incluso por medio de las cartas, los hermanos de Corintios, los hermanos de Éfesos, aquellos hermanos salían renovados, cambiados, pero una vez que iban, se alejaban. Pablo se apartaba de ellos para ir a otro lugar. Aprovechaban la gente mala, aprovechaban los falsos maestros, las falsas doctrinas para introducir al pueblo de Dios y de esta manera que el pueblo de Dios era engañado. Únicamente porque en esos tiempos no estaba o no estaba como se lo podemos decir la Sagrada Escritura como están ahora. Tenían que únicamente tenían que ir a los templos a consultar a Dios, a esperar cuando viniera Pablo, un encargado. ¿Para qué? Para que les hable la palabra de Dios conforme a la Sagrada Escritura. Y es que ahora en estos tiempos que tenemos la libertad, tenemos la oportunidad de comprar en un lugar, en un centro comercial, una Biblia de 12, 15 dólares. ¿Para qué? Para que no seamos engañados. Y aún así, teniendo las Biblias, teniendo la palabra de Dios y uno de los libros más vendidos a nivel mundial, aún el pueblo de Dios es engañado. Entonces, ¿cuál era esta falsa doctrina? En lo que Dios me ha enseñado y en lo que Dios ha querido que yo aprenda, reconozco y digo que en esos tiempos, conforme a una base histórica y por medio de las Sagradas Escrituras, podemos decir que en esos tiempos, y de ley obviamente, estaban las falsas doctrinas como punto principal. Segundo, ¿cuál era esa falsa doctrina? La falsa doctrina es que tenían que la mujer, por hombres mentirosos, hombres que engañaban a las personas, que hacían confundir a los hermanos de aquellas ciudades de Corintios y el pueblo de Éfeso, la ciudad de Éfeso, era que la mujer, esta falsa doctrina, era superior a Adán. Y estos grupos de mentirosos predicaban en contra de Dios y en contra de las palabras que Dios utilizaba por medio de Pablo a través del Espíritu Santo de Dios. Como le dije en antes, ellos consideraban a la mujer como una figura redentora y mediadora. Decían que Eva era superior que Adán, porque únicamente por el motivo principal en la cual Eva comió del fruto prohibido y por ese motivo en la cual la Biblia dice que fueron abiertos sus ojos, en la cual hace entender que la mujer conoció primeramente todo, en la cual al ver todo, conociendo el bien y el mal, fue llegando a un nivel superior en la cual por comer el fruto prohibido, conocía, obviamente comió el fruto y conoció el bien y el mal.
Entonces, por este motivo, estas falsas doctrinas introdujeron a las mujeres en el pueblo de Corintio y el pueblo de Éfeso, en la cual decían que la mujer era una figura redentora y mediadora, y que preferían el liderazgo de la mujer sobre los hombres, y que era, y debemos recordar sobre todo, que era una época donde se aumentaban las falsas doctrinas, donde estaban las falsas doctrinas, como vemos ahora que es a través de la apostasía. La apostasía, la falsa doctrina, la falsa enseñanza, los falsos maestros, los falsos apóstoles, y en todo falso, falso, falso. ¿Y cómo podemos darnos cuenta? Por medio de las Sagradas Escrituras y por una vida santa y espiritual ante los ojos de Dios, y podemos conocer únicamente cuál es la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Entonces, tanto el primero y el segundo texto bíblico que les estoy dando acerca de 1 Corintios y 1 Timoteo es la respuesta que en esos tiempos abundaban las falsas doctrinas. En ese tiempo, miren, en ese tiempo. Y no permitían que estas mujeres, porque algunas de estas mujeres estaban introduciendo estas doctrinas, enseñando estas doctrinas, compartiendo a sus hermanos, tomando el liderazgo, tomando todo a la predicar, al momento de hablar por esta falsa doctrina, y no era permitido. ¿Por qué? Porque en ese preciso momento estaba enseñando cosas que no deberían de hacer. Entonces Pablo, por medio del Espíritu Santo de Dios, tomó una decisión muy importante, que las mujeres no participen por estas falsas doctrinas. Pero debemos recordar algo muy importante. Yo dije al comienzo que la respuesta es que sí, las mujeres deben predicar, pero debemos reconocer algo, que ese es un versículo y principalmente acudiendo a la respuesta a lo que estaba pasando en el pueblo de Corintio y el pueblo de Éfeso. Y como una persona, el líder en el Señor, Pablo, por medio del Espíritu Santo de Dios, tomó esta decisión. ¿Para qué? Para que ninguno de sus hermanos, ninguna de sus hermanas cayera en las trampas del maligno y caigan en las falsas doctrinas y en las falsas enseñanzas. Él se preocupó tanto por sus hermanos, tanto por sus hermanas, que no quería que ninguno de ellos se pierda por una falsa doctrina y se desvíe del camino de la verdad del Señor. Entonces, debemos recordar que para leer un versículo, siempre en las Sagradas Escrituras, pidiéndole sabiduría y entendimiento a Dios. Y nosotros no le damos ninguna interpretación a la Biblia. La misma palabra de Dios, sale su interpretación. Entonces, un consejo que les puedo dar es que leamos el texto y leamos el contexto histórico de aquellos dos versículos que es en Primera de Corintios y en Primera Carta a Timoteo, para que no lleguemos a una conclusión con una sabiduría diabólica y satánica y humana y terrenal para anunciar y decirla a otras personas. Siempre pide la sabiduría a Dios y lea constantemente su palabra, la palabra de Dios, para que no sea engañado por ningún mentiroso, y sino que usted cree únicamente a quién sirve y a quién adora y en qué camino es el verdadero. Entonces, ¿con qué puedo argumentar que una mujer sí puede predicar? Está en la carta a Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Y nos dice así: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y también en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27, nos dice de tal manera: vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Esto quiere decir, en pocas palabras, con la ayuda de la interpretación del Espíritu Santo y de la misma Biblia, es que hombres y mujeres, todas las razas humanas, todas las edades, podemos anunciar las buenas nuevas de salvación, que Jesucristo vino a este mundo y que murió por nosotros, siendo pecadores, y que gracias a Él tenemos esta comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. E incluso debemos recordar que también Dios utilizó mujeres en las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. Y es maravilloso cómo Dios usa mujeres, cómo Dios usa hombres. Incluso
hay en los templos, hay cantidad más grande de mujeres que de hombres. Y eso sí lo he visto y lo han analizado, que hay más mujeres que hombres en ciertos templos. Entonces, podemos decir, como dice en la carta a Gálatas, no hay hombre, no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo y que todos somos el cuerpo de Cristo. Aquí no hay acepción de personas porque soy hombre, predico, porque tú eres mujer, no predicas. No, aquí todos somos el cuerpo de Cristo. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, hombres y mujeres, masculinos y femeninos, todos tenemos y gozamos del mismo deleite y placer de la gracia y la misericordia de Dios y, por qué no, de anunciar sus buenas nuevas de salvación a toda criatura, sin importar quién es, sino decirle que Cristo te ama. En conclusión, y es que tanto hombres como mujeres tenemos una labor muy importante, que es anunciar a Jesucristo y que su venida está pronto. Entonces, mi amigo y mi hermano, en pocas palabras, es que sí, las mujeres pueden predicar. Lean, escudriñen, estudien, lean el contexto y el texto de las Sagradas Escrituras y llegarán a una sola conclusión e interpretación de lo que dice la palabra de Dios. Y recuerden, la interpretación sale de la misma palabra de Dios. Y eso es lo que les puedo decir. Hombres y mujeres somos de Cristo y pertenecemos al cuerpo de Jesucristo. Esto es el mensaje y la respuesta a este interrogante en la cual si una mujer puede o no predicar. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Si tienes alguna pregunta, inquietud, hámelo en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte, darle like y compartir este mensaje o esta pregunta a que estamos haciendo y la estamos respondiendo con la ayuda del Espíritu Santo de Dios para que en próximos videos podamos también contestar a otros tipos de preguntas. Sin nada más que decir, que Dios te bendiga. Recuerda, Cristo viene. Maranata, nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.